pasamos a oír a doña Elizabeth Alvarado González. Es doctora en psicología, licenciada en psicología por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y por la Universidad Complutense de Madrid. Y con la investigación Percepción de exposición a violencia familiar en adolescentes de población general, consecuencias para la salud bajo un enfoque de resiliencia. Desde el 2007 se viene desempeñando como psicóloga infantil con niños y niñas y adolescentes en riesgo psicosocial, atendiendo a hijos e hijas de mujeres que sufren violencia de género en casas de acogida y en servicio de atención integral a mujeres inmigrantes y a sus hijos. Actualmente atiende mujeres inmigrantes en EPSILO, Centro Sanitario Privado, y colabora como docente en la Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructura Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Entre otras muchas otras actividades, recibamos con un aplauso a doña Elizabeth Alvarado y que nos comente sus experiencias y su conocimiento. Bueno, muchísimas gracias por el aplauso. Creo que, estoy siendo como privilegiada, ¿no?, con ese recibimiento. Y muchísimas gracias a mis compañeras por permitirme compartir esta mesa en la que siempre para mí es un inmenso placer personal y profesional poder dar voz a los niños, niñas y adolescentes que ya desde el punto de vista legal dejaron de ser desde el viernes pasado los hijos e hijas de las mujeres que padecen violencia. Ahora estamos hablando de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia, víctimas. Esto va a traer unas implicaciones legales. Blanca nos va a comentar un poquito al final de mi intervención algunas consideraciones, que es lo que se tiene hasta ahora, porque está esto muy reciente. Sin embargo, tengo varias diapositivas por razones de tiempo para dar más bien oportunidad a que vosotras y vosotros podáis plantear alguna duda. Voy a intentar como concentrarme en algunas diapositivas y con todo el respeto, con respeto a ustedes, las pasaré muy rápido, ¿no? Me interesa hacer como una revisión teórica y les iré comentando sobre la base de la práctica clínica, esta revisión teórica, por qué los menores dejaron de ser hijos e hijas de mujeres que sufren violencia y por qué tenemos que considerarlo víctima. No es un tema de ley, es un tema de pasar de la invisibilidad a la visibilidad. Tenemos tiempo trabajando en esto desde la investigación, desde asociaciones, desde organismos internacionales que velan por la protección del menor para que se les reconozca como víctimas. En un segundo momento vamos a repasar la estadística que se viene manejando en España con respecto a los menores de edad víctimas de violencia de género, y voy a comentarles sobre cuáles son las distintas posibilidades que tiene un menor de edad de estar en circunstancias de violencia de género, que seguramente que muchas de ustedes y algunos de ustedes deben haber mirado. Vamos a comentar muy rápidamente sobre los efectos físicos y psicológicos. Muy rápidamente me voy a pasear por allí. Y base de intervención. Un poco Blanca adelantaba sobre el abordaje que se hace con los menores de edad. Fíjense que esta lámina que, bueno, algunos, los que alcancen a mirar, pero yo se las voy a comentar. El tema de esos niños, niñas y adolescentes que han venido acompañando a las mujeres dentro de estas circunstancias de terror, porque la verdad que la realidad supera lo que logramos escribir en artículos, lo que podemos leer y lo que podemos mirar en películas, ¿verdad? Estos menores de edad
Al principio, desde siempre ha habido un grupo de investigadores desde la academia en intentar ver qué era lo que pasaba con estos niños y niñas, y al principio los llamaron hijos, como les comentaba, de las mujeres maltratadas. Posteriormente hubo una línea de investigación que habló de menores testigos de violencia. El tema de ser testigo, de todas maneras, a muchos investigadores la verdad que no nos convenció, porque es que ser testigo puede ser estar en una situación donde no hay afectación. Bueno, yo iba pasando por la Plaza Cibeles y puedo ser testigo que dos personas, y yo no tengo prácticamente una relación directa, ¿no? Entonces el término de ser testigo creo que fue el que menos caló dentro del área académica y también dentro de la práctica clínica, ¿no? Y lo último con lo que nos hemos quedado es con menores expuestos, porque el tema de la exposición, a mí me gusta mucho utilizar un símil que hace una compañera, y yo me lo voy a copiar, y siempre cuando se reflexiona sobre los efectos que sufren que padecen las personas que están en zonas donde hay radiaciones por temas de fábricas o verdaderamente porque hayan explosiones. Entonces la exposición, en la medida que las personas están más cerca al epicentro, donde se hayan producido las irradiaciones, etcétera, va a tener como mayor afectación. Pero también las que estaban a 100 kilómetros tienen afectación. Y es que también, inclusive en situaciones graves, madres que estaban gestando, esos bebés cuando nacen también con efectos. Entonces el término a nosotros nos convenció, esto de menores. Pero ahora estamos muy interesados en que rápidamente se operacionalice esta aprobación de la ley del viernes pasado para a partir de ahora hablar de víctimas, porque es que los niños, niñas y adolescentes que viven con sus madres en familias donde hay violencia de género son víctimas sencillamente. Hay un comentario también muy rápido, y es que desde el 2000 en los manuales de pediatría también hay un movimiento interesante con este grupo y comienzan a incluir dentro de las situaciones de maltrato infantil lo que es la exposición a violencia. Entonces aquí hay varias referencias, varios tratados, el tratado de pediatría de Nelson, si hay aquí algún pediatra o médico, sabe que eso es un tratado de pediatría que es básico, pero se comienza como a visibilizar, ¿no?, la situación de los niños y niñas que viven en estas circunstancias. Sin embargo, desde el 2003 seguramente con la taxonomía de Holden, este investigador y sus colaboradores nos dieron pistas muy interesantes sobre las distintas posibilidades en las que puede estar un niño, niña o adolescente cuando está en ambientes donde hay violencia de género. Y habla como de 10 posibilidades, ¿no? La primera exposición a la que se refiere es la exposición perinatal. Todavía no ha nacido el niño o niña y ya tiene exposición a violencia. Un poco lo comentaba mi compañera, hay investigaciones que efectivamente confirman que en la etapa de gestación de las mujeres se convierte como en un momento donde se exacerba la violencia por parte del maltratador. Toda esta situación que está padeciendo la mujer durante la etapa de gestación, tiene un efecto primero sobre ella, en 2 puntos. Uno, la representación maternal, el imaginarse al bebé, no es posible en estas madres, no es posible, no se la hacen. Y luego cuando nace el bebé tienen serias dificultades para establecer vínculo afectivo con los bebés, ¿sí?
desde el punto de vista de las madres. Pero es que desde el punto de vista del bebé ya hay suficiente investigación que muestran efectos directos sobre ese bebé. Bajo peso, prematuridad, donde los bebés prematuros se convierten desde el punto de vista de salud infantil en una de las causas de mortalidad más alta en temas de salud infantil. Entonces, hay efectos que estos dos elementos, vamos a ponerlo así, parándonos allí, en bajo peso y el tema de muchas amenazas de aborto, o sencillamente terminan siendo bebés que nacen antes de finalizar la gestación, vamos a ver, si una vez que nace el bebé y además con estas condiciones y la madre no está en condiciones porque continúa la violencia, de poder crear como un equilibrio, compensar las necesidades con las que nace el bebé, el pronóstico desde el punto de vista de salud física y psicológica para estos niños y niñas, la verdad que es precario. Avanzando en las propuestas que nos hace este autor, él habla de hay un tipo de exposición y es intervención. El niño o niña intenta detener la agresión de forma física o verbal, o se mete en el medio, pide al agresor que pare, se interpone. Los que trabajamos con estas situaciones sabemos que allí hay unas situaciones terribles. Inclusive hay momentos en que el niño se convierte como un escudo para proteger a la madre, ¿no? Y lamentablemente es un escudo que muchas veces no vale porque el maltratador va contra la madre y va contra esa niña y niño. Otro tipo de violencia es la victimización. El menor sufre agresión física y psicológica durante la agresión a la madre. El índice de solapamiento, el niño o niña que está en una circunstancia de violencia de género tiene 3.6 más probabilidades de sufrir maltrato físico directo, porque es que el psicológico obviamente lo está sufriendo todo el tiempo. Hay otro tipo de exposición que es la participación. El menor es forzado o coaccionado a participar en la agresión. El padre, el maltratador, lo puede usar como espía de la madre o puede incitarlo a burlarse de la madre. De hecho, una de las áreas de atención en los procesos de recuperación de las madres, de su rol parental, justamente es que ella recupere sus capacidades parentales y desde el lado del niño y niña que la reconozca como figura de autoridad. Una figura de autoridad que tiene además capacidades, tiene toma de decisión, efectivamente es un adulto significativo para el niño o la niña. Voy a irme a las últimas tipologías. Fíjense que hay una que habla de este autor, que escucha sobre lo sucedido. Escucha sobre lo sucedido. Esto es que el menor escucha conversaciones sobre la agresión. A lo mejor el menor no está en casa el día en que se ha producido el hecho violento, pero luego la madre está comentándolo con otra persona, con otro adulto, etc. Y solamente el hecho de que el niño esté escuchando esa narrativa ya es un hecho que lo afecta. Cuando miramos todas estas tipologías que nos aporta esta taxonomía, ninguna es excluyente de la otra. Más o menos los niños y las niñas están permanentemente expuestos a casi todas estas tipologías. Inclusive hay una que no comenta este autor, y hay una compañera, Beatriz Atenciano, que ella agrega
y habla de lo que llama ella la violencia estructural que se produce después que hay la ruptura, con el tema del régimen de visitas. Allí en ese espacio en el que el niño sigue interactuando con el maltratador, ocurren situaciones bien directamente con el niño, porque allí, vamos a ver, allí hay todo un debate, es un maltratador pero puede ser un buen padre, allí está esa frase que está todavía por debatirla, y creo que ahora que tendremos una ley de respaldo vamos a poder poner la lupa exactamente para que en el momento en que, bueno, por cierto que Blanca, no se ha mencionado que Blanca también es abogada de oficio en los juzgados de violencia, entonces allí vemos de cerca muchas de estas situaciones. Entonces creo que en el momento en que se den las órdenes de protección, cuando se establezcan las medidas civiles, creo que allí, me imagino, Blanca, que parte de lo que se debe reflejar en esta aprobación que ha ocurrido el viernes son consideraciones relacionadas con el régimen de visita que tú lo has mencionado, pero también con todos estos temas para poderlo poner en situación que sea de mejor espacio y mejores condiciones para los niños y niñas y adolescentes que han venido siendo víctimas de la violencia de género. Y ahora lo digo con toda propiedad, porque es que no hay duda. Los datos con los que contamos en España con respecto a las mujeres que han sufrido violencia y a los niños y a sus hijos e hijas, porque así mismo es la pregunta que se les hizo en la encuesta en la macroencuesta de violencia de género en el 2011, que es la última, está en todas las presentaciones, los que estamos en estos temas la volvemos siempre sobre esta información, pero fíjense que, yo vuelvo siempre sobre esta información porque es que esta encuesta está diciendo que el 10% de las mujeres, el 10.9% de las mujeres han padecido violencia en algún momento de su vida en España, el 10%, y eso es altísimo. Comparto con equipos de profesionales de salud y allá hay pelea porque se dice, por ejemplo, unos a otros, mira, si tu cupo es de 1000 mujeres en un centro de salud, ya tú has analizado que de esas 1000 mujeres, 100 están padeciendo violencia de género. Porque es que los comentarios que hay es, uy, a propósito de, sí, yo hace 3 o 4 años como que tuve una mujer que me daba la impresión. Entonces hay un poquito bueno, yo creo que el camino todavía está por seguir cultivándose y tener cada día más profesionales con la información y con la actitud para trabajar en todos los niveles de prevención. En prevención de causas, propiamente, cambiando un poco modelos de socialización de género, pero también en prevención secundaria. Si estoy en una institución, en una organización, donde tengo responsabilidad directa con mujeres y familias, yo creo que esos son espacios donde estos profesionales tienen que hacer detecciones de situaciones que pudieran terminar identificándose como situaciones donde hay violencia de género. Fíjense que de todas maneras el dato que se tiene es, en esta encuesta, se les preguntó, ¿tenía usted hijos menores de 18 años cuando sufrió esta violencia? Entonces, el dato que, un poco por deducción, no nos gusta mucho cómo se hicieron estos cálculos, pero es lo único que hay. Saben que estuve leyendo por allí, que parte de lo que se va a operacionalizar con la ley es por fin comenzar a trabajar, no sé por dónde vamos a comenzar, pero en unas estadísticas que sean fiables, para saber exactamente de cuántos niños, niñas y adolescentes estamos hablando, pero tenemos un dato que son 840.000 hijos e hijas que eran menores de edad.
más o menos, de todas maneras, igual representa el 10% del total de menores de edad residentes en España, y se reconocieron unos 517 menores de edad que estaban bajo la tipología de maltrato directo, que estaban sufriendo maltrato físico y psicológico. Las consecuencias de la exposición a la violencia de género se observan en todas las etapas evolutivas, en etapa perinatal, infantil, escolar y adolescente. Voy a saltarme la perinatal porque quizás la comenté un poquito más, y me voy a parar un poquito en lo que es la etapa infantil. En la etapa infantil. Fíjense que a mí trabajando con niños, que lo he hecho desde 2 años y medio hasta 19 años, he tenido esa posibilidad de aprender de estas víctimas, y confirmar desde la práctica clínica estos temas que nos aportan las investigaciones. Yo creo, y ahí sí es como una conclusión desde la práctica clínica, que la etapa donde hay mayor vulnerabilidad de los niños y niñas es justamente la etapa infantil, porque ellos ni siquiera se pueden ir a casa de la vecina, porque no se saben ni siquiera desplazar. Algunos de ellos han desarrollado mecanismos porque les enseñamos planes de seguridad, les enseñamos hasta teléfono, pero justamente están en una situación de dependencia de los padres, de la madre y del padre, ojo, es que están en dependencia de los dos, que la afectación que evidenciamos en esta etapa, la verdad que es da pena porque ellos están justamente en la etapa en que están consolidando su sistema de respuestas al estrés. Es la etapa justo en que están aprendiendo a decodificar emociones en ellos mismos, en los otros, bajo una interacción de confirmación de esto sí, esto no, y es la etapa en que viene la canalización. A veces ellos hacen rabietas, pataletas, etcétera, pero es que desde el punto de vista fisiológico, neurológico, están madurando su sistema nervioso. Entonces, imagínense cuando un niño o niña está en situaciones donde hay este terror, esta violencia. Entonces, estos niveles de estrés duplican, triplican, se convierten en casi inmanejables para la emocionalidad de estos niños y niñas. Entonces, en ellos observamos ya desde esa etapa de 2 a 6 años sintomatología de estrés postraumático que la manifiestan en problemas, terrores nocturnos. Ellos hacen juegos repetitivos, muestran la escena cuando los estamos interviniendo, cuando el padre le pega a la madre, y todo esto son síntomas de estrés postraumático. Tienen una reactividad emocional frente a conductas prosociales, no saben interactuar, pero no solamente porque no tienen modelos de cómo interactuar con sus compañeros, sino están con una emocionalidad tan reactiva que lo primero que cuando va algún compañero, algún niño o niña con la que comparte le va a hablar, reaccionan desde esa emocionalidad que no está canalizada, que puede estar acompañada de sentimientos de frustración, de rabia, etcétera. Es una etapa donde se ha comprobado que hay afectación a nivel cognitivo. Hay estudios que muestran que las habilidades cognitivas a nivel de IQ, coeficiente intelectual, están disminuidas. Hay disminución de habilidades verbales. Niños que desarrollan mutismo selectivo, problemas de lenguaje, pero que ustedes no se imaginan, que no saben expresar porque cuando les tocó, por ejemplo, en la etapa de 1 año y medio a 2 años, que es cuando el niño conoce un montón de palabras, aunque no las sabe expresar, toma la decisión, porque aunque toman la decisión de no hablar por el terror, ¿verdad? Les corta espontaneidad, etcétera, y luego más tarde
encontramos niños que tienen serias dificultades desde el punto de vista del lenguaje. Desde el punto de vista del lenguaje, llegando a casos extremos como les estoy comentando, de mutismo selectivo, niños que son a veces mal diagnosticados como hiperactivos, ¿sí? Porque tanto lo que es la atención, los tiempos de atención, están afectados porque viven en las nubes, entonces no se concentran en nada, pero es que esos son mecanismos de adaptación que el niño ha desarrollado para poder sobrevivir. En su sistema de conducta es la etapa en que se les debe fijar límites y normas, y la madre no puede estar disponible para trabajar en lo que es la satisfacción de estas necesidades bueno, lo que demanda el niño en esta etapa. Bueno, yo me voy a saltar las demás etapas para comentarles un poquito sobre todo esto. Son efectos a corto plazo, y a largo plazo tenemos lo que se ha llamado transmisión intergeneracional. Hay evidencia de que los niños y niñas que provienen de familias violentas pasan a ser violentos o ser víctimas en sus relaciones íntimas como adolescentes o adultos. Y esta transmisión intergeneracional es más o menos del 30% de estos menores de edad. También hay secuelas a largo plazo en temas de delincuencia juvenil, comportamientos antisociales, crimen violento, abuso de drogas. Es decir, esto no para, ¿no? Esto no para. Sobre todo que a veces esto, desde el punto de vista de la psicopatología del desarrollo, una etapa que no se ha cubierto adecuadamente se va sumando a la siguiente etapa y va cronificando. Se habla inclusive, en el caso del estrés postraumático, se habla de trauma complejo, ¿no? Las psicólogas, los psicólogos que puedan estar en la sala saben que el trauma complejo no obedece a un peligro específico, sino a una situación que se cronifica en el tiempo. Entonces, en la adolescencia nos encontramos con unos estrés postraumáticos, la verdad que de altísima intensidad. Bueno, aquí hay unos estudios sobre alteraciones físicas. Están demostradas las alteraciones en la función pulmonar, es donde hay más estudios. Asmas, alergias, riesgo de padecimiento de asma bronquial, etcétera, que después de examinar, después de hacer un cribado desde el punto de vista físico, no se encuentran causas físicas que expliquen esas alergias, esos asmas bronquiales, y indagando la anamnesis y la situación del menor, nos encontramos que hay violencia de género, y en ese momento la única posibilidad que puede explicar lo que está ocurriendo desde el punto de vista físico en ese niño o niña es justamente el haber vivido dentro de un ambiente de violencia. De todas maneras, no voy a entrar en detalle, pero sí me quiero referir que también hay una línea de investigación que nos aporta información interesante sobre cuáles son los factores que van a agravar esta situación de violencia, unos riesgos adicionales que generalmente existen: bajos ingresos, falta de redes de apoyo, porque hay una situación de aislamiento de la familia que se agrega. Pero también hay unos factores protectores que son los que en muchos casos en que encontramos niños que no han sido afectados o no han sido totalmente afectados. Estos factores protectores, por ejemplo, algún adulto significativo, la madrina, el tío, el abuelo, etcétera, que en un momento determinado dio como apoyo emocional a estos niños y niñas y adolescentes. Estas figuras significativas funcionan como tutores de resiliencia y proveen herramientas a estos niños y niñas.
Entonces, estamos inclusive para intervención, cuando vamos a intervención, nosotros siempre nos ocupamos de analizar no solamente los factores de riesgo, sino los factores de protección. Y una pincelada sobre los modelos de intervención, que ya lo comentaba Blanca. Quiero comentarles que el abordaje de estas víctimas de violencia de género, ¿verdad?, que son los niños, niñas y adolescentes, hay que hacerlo desde una perspectiva integral, porque cuando estamos interviniendo a estos niños, niñas y adolescentes, estamos metidos dentro de un marco legal, social y tomando en cuenta las condiciones en que está la madre. Así intervenimos con los menores, por lo cual los procesos de valoración, de acompañamiento psicoterapéutico y de seguimiento y evaluación hay que mirarlo en torno a lo que está sucediendo. Por eso hablamos que en la intervención con los menores de edad se hace una intervención directa que es directamente sobre las secuelas de la violencia de género, y una intervención indirecta que se hace a través del trabajo con las madres, facilitando pautas educativas, creando una nueva construcción de la maternidad, etcétera. Ahora, ¿sabemos por qué es necesario intervenir con las madres? Cuando intervenimos con los niños, no podemos intervenir directamente con los niños. Hay casos excepcionales cuando se declare un desamparo de ese niño o niña, que la verdad que para que eso ocurra tienen que pasar varias cosas, ¿no? Y definitivamente es para poder avanzar en el proceso de recuperación de estos niños y niñas. Es importante que el niño tenga un acompañamiento de un adulto. Entonces se hacen muchos esfuerzos para validar la figura de la mujer para que ejerza como madre. Por eso el trabajo siempre se hace en conjunto entre la psicóloga clínica que trabaja con las madres y la psicóloga infantil. Finalmente, bueno, dejo este cartel que está circulando en las redes, y era un poco anticipándose a lo que ocurrió el viernes pasado. El menor será víctima de violencia de género. Las medidas concretas del plan le van a dar margen de maniobra a los jueces para que primen la protección del menor. Es lo que estamos comentando. A ver si por fin tenemos un registro de menores víctimas de la violencia machista. Y bueno, me encantaría pasarle la palabra a Blanca. No sé si quieres ampliar un poquito el tema de dos pinceladas para las víctimas de la violencia de género, que son también estos menores de edad. Muchísimas gracias.